Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy abriendo nuevamente las puertas de la casa de Silvana, iniciando el mes de diciembre y el último mes del año. Increíble, el 2020 se nos va. Y como es habitual, todos los primeros miércoles de cada mes me acompaña mi queridísima amiga, coach ontológico, Anabela Olivera. Bienvenida, Anabela, a la casa de Silvana. Muchas gracias, Silvana. Como cada miércoles dijiste principio de mes, y este es un mes especial, finaliza un año que flor de año, ¿no? Así que vamos a estar charlando un poquitito de este contexto actual. Gracias como siempre por invitarme a participar de tu valioso programa. Flor de año este. Bueno, el tema que nosotros tenemos previsto para hablar hoy es el tema de la aceptación versus resignación. Así que, bueno, señora Anabela, coach, le cedo la palabra para comenzar con este programa. Buenísimo, Silvana, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, chequear si se me escucha, se me ve bien. Estoy en otra locación diferente a la habitual, entonces me gustaría que los que están conectados nos cuenten si se escucha bien. Así que bueno, vamos a arrancar un poquito con el tema. ¿Y qué tema, no? Sobre todo en los tiempos que corren, donde ha transcurrido un año que no es habitual en la transparencia, ¿no? En el fluir natural de nuestra vida. Entonces, venía pensando un poco de traer este tema y lo único que se me aparecía era todo el tiempo esta nueva normalidad que estamos viviendo, ¿no? Y entonces pienso que cuando hay intereses contrapuestos, ¿no? Cuando están mis necesidades, están mis intereses y hay un evento que sucede que de alguna forma interrumpe en esa transparencia de mi vida, ¿no? En transparencia le decimos al coaching a cuando uno va en piloto automático, con su vida habitual, con sus más, sus menos y demás, y de repente se presenta un evento inesperado para nosotros y ahí es cuando aparece de alguna forma, conecto con la resignación o conecto con la aceptación. La resignación tiene que ver con esto, no sé si les pasa, yo lo hago muy gráfico, vos sabés que yo soy muy visual, y lo hago esto de a regañadientes, ¿viste? De que, mira, no me, la frase que viene de alguien que está resignando es, y bueno, no me quedaba otra y tuve que resignar. Entonces, esto que decíamos al principio de los intereses contrapuestos, siempre hay una lucha. Hay una lucha entre la creencia que yo tengo y sostengo en el tiempo y esto que sucedió, que es ajeno a mí, ya sea circunstancia, ya sea el comportamiento de una persona que yo juzgo de injusto, juzgo de que de alguna forma tapa mis intereses, ¿no? Entonces, esto pensemos que lo podemos aplicar tanto a la vivencia con una persona o tanto a un evento, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en esta lucha, ¿no? De que defiendo esta creencia mía, primero es desafiar qué creencia es la que está sosteniendo esa lucha, ¿no? Y cómo me doy cuenta que estoy en la lucha, y porque tengo emociones que no son muy placenteras, estoy conectado más con el enojo, el cuerpo lo empieza a sentir un montón, porque empiezo a sentir opresiones en el pecho, hay quienes se le carga acá la espalda, nos afecta el sueño. Entonces, muchas veces, y yo por la experiencia que tengo en consulta, hay personas que me dicen, es que yo esto ya lo acepté, no me quedaba otra. Y el lenguaje, como decimos en el coaching, no es inocente. Cuando vos estás diciendo, no me quedaba otra, ahí no hay aceptación, ahí hay resignación. Entonces, esta invitación es para que todos los que estén conectados piensen en si realmente hay situaciones que han aceptado o han resignado, porque acá comienza el viaje. Así es, Anabela, lo que estás diciendo está, pero más que súper claro, ¿no?
y el ser humano tiene esa tendencia de decir, oh, no me queda otra. Y bueno, ahí nos resignamos. En cambio, como bien decía cuando comencé con la editorial, hay situaciones que nosotros las queremos desde, tal vez desde el ego, desde la cultura, pero que no son las que son para nosotros en ese momento. Entonces, tengo que aceptar. Aceptar no significa que me quedo tranquilito, calladito, sino que voy a buscar qué camino es el correcto y si esa situación era que yo realmente la tenía que vivir. Pero la resignación no conduce a nada. Y como antes vos decías, la lucha tampoco, porque cuando hay lucha hay un perdedor y un ganador. Antes de que sigas, tenemos muchísimas amigas que nos están escuchando, Anabela, de nuestras amigas muy bien. en común. Así que les mandamos un cariño muy grande a todas. Y bueno, justamente en beso muy grande. Un beso muy grande. Mes del año está bueno que aprendamos a distinguir entre aceptar y resignar, ¿no? Tal cual. Y como vos decías, recién dijiste algo muy interesante, Sil, y es que cuando hay una lucha hay un ganador y un perdedor. Entonces, esta no es la idea, porque cuando hay el perdedor y nos toca a nosotros ser el perdedor, ¿qué hacemos? Caemos en el resentimiento. Y como bien dice la palabra, resiento, vuelvo a sentir una y otra vez, por más que esa situación ya forme parte del pasado. Ya cuando pasó la semana pasada ya es el pasado. Entonces, si yo resigno, conecto con el resentimiento. Si yo resiento, vuelvo a resentir una y otra vez. ¿Por qué? Porque me voy a volver a cruzar con circunstancias parecidas o me voy a volver a cruzar con personas que hagan algo similar y voy a volver de alguna forma a sentir aquello original que yo estuve, con lo que estuve conectado, que no me hizo bien. Entonces, pensar, el resentimiento, la resignación te conecta con el resentimiento, pero la aceptación te conecta con la paz, ¿sí? Y también, quizás me estén escuchando en este momento y me digan, sí, Anabela, perfecto, bárbaro, pero ¿cómo hacemos para conectar con la aceptación? Porque déjenme decirles que la aceptación no te viene como unción divina de arriba y no, es una decisión. Entonces, hay un paso previo a la aceptación que tiene que ver con el perdón. Entonces, si yo realmente puedo, primero, desafiar aquellas creencias que sostengo, que dicen que aquello que me sucedió es algo injusto, que no debería haber sucedido, y en vez de seguir peleándome, ¿no? Con la pandemia, con el gobierno de turno, con la vecina, con el novio que ya no me escribió más. En vez de seguir luchando con eso, digo, bueno, ok, a ver, ¿cuál es mi interés? ¿Cuál es el interés que no fue satisfacido de alguna forma cuando sucedió esto originalmente? Voy a dar un ejemplo claro, personal. Yo venía dictando talleres presenciales y atendiendo de forma presencial. Cuando sucede esto, digo, uy, pará, ya no puedo trabajar más, no puedo hacer talleres, no puedo, cuando me invitan a las radios, no puedo hacer nada. Entonces, si me quedo simplemente quejándome, conecto con la queja, ¿no? Y entro en lugar de víctima, haciéndome víctima de las circunstancias externas, me quedo ahí y de ahí no voy a salir. Y entonces posiblemente no solamente conecte con la resignación, sino con la frustración. En cambio, bien, ¿qué necesidades mías estaban acá en juego? Bien, es mi medio de vida, para ganarme la vida, mi trabajo, mi misión, mi forma de dejar mi huella en el mundo, de acompañar, de estar en servicio. Ok, ¿de qué otra forma yo puedo satisfacer estas necesidades? Y ahí estoy haciéndome responsable 100% de lo que depende de mí. Y cuando me hago responsable empiezan a caer las respuestas como lluvia. No me preguntes cómo, Silvana. No sé si te pasa a vos esto, ¿no? De que cuando empiezo a soltar es como que las respuestas empiezan. Totalmente. Todo lo que vos estás
diciendo ahora son palabras claves. Es muy interesante que quienes nos están viendo tomen conciencia de lo que es el resentimiento. Cuando uno dice, pero estoy viviendo lo mismo que cuando me dijeron esto. Bueno, porque estás resentida. El aprender a perdonar, perdonarse uno mismo y perdonar al otro. Porque al perdonar suelto y dejo de cargar la mochila. ¿Cuántas cosas importantes? Y a mí exactamente me pasó lo mismo que a vos, con una vida súper activa, de evento en evento, de radio, de todo. Bueno, en un momento dado la realidad era aceptar, sobre todo cuando un poco nos pusieron el rótulo por la edad, entonces no podés hacer nada porque sos población de riesgo. Entonces, bueno, es cuestión de que uno se centre, se equilibre, se sintonice con el universo y las respuestas aparecen. Y este aquí que yo creo que estoy trabajando hasta más que en otras épocas. Entonces, eso es justamente aceptar, como bien lo dijo Carol Young, lo que no puedo transformar, porque si yo no acepto, me vuelvo esclavo de todo aquello que no acepto. Entonces suelto, libero, me conecto con la energía superior, por eso hablé de gotas de rocío cuando cerré la editorial, porque son las palabras alquímicas de la transformación, que es lo que nos tocó a todos los que pudimos conciencia de lo que se estaba viviendo en este momento, ¿no? Tal cual, tal cual. Vos sabés que yo esta semana había ido a un negocio de acá cerca de mi casa de ropa y me puse a charlar con la vendedora. Y ella me decía, vos no sabés lo que es esto, parece una consulta psicológica, decía, o de coaching, porque viene cada personaje y de repente sobre un mismo tema traen diferentes versiones. Está la persona que dice, esta pandemia me hizo perder el año, esta pandemia me alejó de mis seres queridos, esta pandemia tal y cual. Después tenés al que llega y dice, mirá, gracias a esta pandemia, que, por favor, lo que yo quiero aclarar es esto. A ver, no le estamos quitando importancia a toda la repercusión de alguna forma perjudicial para todas aquellas personas que han sufrido esta enfermedad. Esto lo quiero dejar muy en claro, ¿sí? Pero sí que es importante tomar la responsabilidad de lo que sí depende de mí. Y todo, como en la vida, en su justo equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en el lugar de la queja, ¿no? De la víctima, de la resignación, y entonces es, no, porque el país tal, porque el gobierno tal, porque esta persona me dijo, porque mi familia me hizo. Entonces es un lugar muy cómodo, y cuando digo cómodo no es porque sea placentero, sino porque es mi zona de confort, ¿sí? Si me paso para el otro lado, me voy para el lado de la omnipotencia, ¿no? Y me parece que este año nos demostró absolutamente a todos que de omnipotentes no tenemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, pasar para el lado del todo depende de mí, todo pasa por mí, todo lo hago yo, también te conectas de alguna forma con el resentimiento y la frustración. Entonces, el término medio, ¿cuál es? Es la responsabilidad de accionar de acuerdo a mis posibilidades y poder salir de la queja y conectar con la acción. ¿Y esta acción qué es? Diseñar una serie de acciones pensando en lo que yo sí puedo hacer, de qué forma puedo intervenir para que mi necesidad, para que mis deseos sean satisfechos. Tal como lo decís, nadie eligió la pandemia, pero es la realidad. Un día nos levantamos y nos dijeron, hay que quedarse en casa. Vino la cuarentena que duró como 10 meses, ahora la disco. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo salimos adelante más allá de estas circunstancias no elegidas. Entonces, esa es la capacidad que tiene el ser de transformación, de resiliencia, porque diría que día a día nos ocurren cosas que nos sorprenden, como yo decía, hay quienes dicen, deja que la vida te sorprenda.
Y la vida te sorprende minuto a minuto. Entonces, si yo tengo esta capacidad de aceptar y transformar, no me resigno y de algún modo siempre salgo adelante, ¿no? Tal cual, tal cual. Vos bien como decías en tu editorial al inicio del programa, hablabas de no quedarnos mirando la puerta que se cerró, ¿no? Y esto habla también de lo que es, hay algo que está tan en auge y me encanta que así suceda cada vez más, que es la inteligencia emocional. Entonces, tener la capacidad de, no sé si escuchaste el dicho alguna vez, me tiran limones y me hago limonada, me tiran ladrillos y me construyo una casa. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces, con esto lo que no quiero decir es que nos echemos y digamos, bueno, que se me caiga el techo encima, que no. Acordémonos del equilibrio, ¿sí? Todo en su justa medida. Entonces, estar conectados con nosotros mismos, esto lo resalto mucho, es la conexión al 100% con nosotros, trabajar en nosotros, conocernos cada vez más. ¿Para qué? Para cuando lleguen esas circunstancias, ver qué vamos a hacer con eso. ¿Vamos a elegir luchar o vamos a elegir tomarnos ese instante, ese momento de ver qué hacemos para, sobre todo para conectar con la paz? Porque todo empieza y todo termina con nosotros, ¿no? Tanto como si yo hago algo para estar bien, como cuando no hago algo para estar bien. Siempre decidimos lo que vamos a hacer, incluso cuando no hacemos, decidimos no hacer. Entonces, ¿qué vamos a decidir a partir de ahora? Tal cual lo estás expresando, Anabela, ¿no? Tener esa capacidad de aplicar esto que ya lo hemos tratado en un programa con vos, lo hice en los vivos con Mónica Grova, ¿no? De la inteligencia emocional. Qué importante, que yo lo defino en dos palabras, ¿no? Liberar nuestras emociones. Eso no significa que yo no me expreso, pero cuando puedo liberarlas, el sufrimiento es mucho menor. Me expreso, pero de una forma inteligente, ¿no? Que es tan importante. Vamos a contarles a nuestros amigos, Anabela, que hoy tenemos una emisión especial de la Casa de Silvana. Vamos a estar transmitiendo 1 hora y media y cuando termine mi charla con Anabela, voy a estar entrevistando a Claudia Lombardi, que también es especialista en comunicación, imagen y marca. Y seguimos con el tema, porque con Anabela lo estamos tratando desde aceptación y muy interesante todo lo que nos va a transmitir Claudia, que recién nos acaba de poner, Anabela, me vuelvo esclava de que lo que no acepto, para subrayar, dice Claudia, y es real. Qué linda Claudia, una gran profesional, la verdad que yo la quiero y la admiro muchísimo a Claudia. Y como vos bien decís, antes de hacer un pequeñito corte, vos diste un ejemplo personal, voy a dar uno también. Empezaron a arreglar mi edificio y bueno, estamos pasando momentos en donde hay que bajar todas las persianas, lijan, hay olores, entra la gente, en este momento que uno tiene tanto que cuidarse. Obviamente que no es una cosa que uno diga, ay, qué lindo, estoy con los obreros, con todo, pero como la única solución, y vos lo sabés porque hace poco que vos pasaste lo mismo, es aceptar, porque no lo puedo transformar. Entonces hay que bajar, respirar profundo y aceptar la situación. Inclusive hoy habían venido más tarde de la hora que yo les había dicho que tenía que hacer el programa de radio. Y bueno, llegaron a tiempo, se terminó todo a tiempo porque trabajé el liderazgo emocional, como vos decís, para no ponerme ansiosa, no ponerme nerviosa y que todo se cumpliera. Entonces, fíjense qué importante, aceptación, inteligencia emocional, eso es fundamental. Tal cual, tal cual.
Es así, Silvana, muy, muy inteligente lo que acabas de transmitir. Sí, traté de llevarlo a un ejemplo para que esto pueda servirle a quienes nos están escuchando, porque la idea de estos temas es eso, que el otro que salga, como vos decís, de la zona de confort, que es la que a todos nos encanta la zona de confort, pero si yo no me muevo de ese lugar, no avanzo, no crezco y no tengo esa tan deseada armonía y paz interna, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Insisto con esto de pensar en qué intereses o qué necesidades fueron de alguna forma interrumpidas frente a este suceso, frente a este comportamiento de otra persona. Cuando conectemos con eso, es pensar de qué otra forma yo misma o yo mismo puedo satisfacer esas necesidades. Porque si yo pienso, por ejemplo, lo voy a pasar a mi ejemplo para que sea claro. Si yo digo, bueno, hasta que no se termine la pandemia no voy a trabajar, ¿qué hago? Me conecto con la resignación, cada 2 por 3 voy a estar triste, voy a estar enojada, me voy a enojar con la circunstancia, con el destino, voy a dejar de creer en Dios, bueno, todas las cosas que nos pueden llegar a pasar enroscados en esta historia de la resignación. Entonces, frenar. Bien, ¿cuáles son las necesidades y el interés que yo tengo que satisfacer? Bueno, continuar viviendo de mi trabajo, continuar acompañando personas, ok, ¿de qué forma puedo realizarlo? Bien, de forma online, con qué medios lo puedo hacer, qué es lo que necesito y demás. Y bueno, acciono. Insisto con esto de llevarme al acto, prueba y error. ¿Por qué? Porque si yo espero que las circunstancias sean perfectas, esas circunstancias no van a llegar nunca. Entonces, desde mi lugar, desde mis recursos, que ahí sí yo me estoy haciendo 100% responsable porque en ese momento yo pongo al servicio de todos mis recursos, ¿sí? Y si no tengo esos recursos, atentis, pido ayuda. Otra cosa que nos saca de la omnipotencia total, que es creer que todo depende de nosotros. Entonces, cuando empiezo a pedir, nosotros somos lo que pedimos. Entonces, acostumbrémonos a pedir, ¿sí? Entonces, si no pido, se cortó justo, a ver. No, si no pido, dijiste. Ajá. Si no pido, ok, cuando yo no hago algo, me tengo que preguntar qué creencia está sosteniendo ese no pasar a la acción, ¿sí? Y la desafío. Entonces, abrir conversaciones, que para nosotros en el coaching es tan importante, abrir conversaciones tanto para pedir como para ofrecer, como para preguntar. También es esto, vuelvo al tema de la aceptación. Cuando yo conecto con el perdón, muchas veces me quedo colgada en una historia que solamente construyó mi cabeza y solo tengo una parte de la campana. En cambio, si cuando a mí de alguna forma se me pasó, ¿no? Bajé de esa nube en el torbellino, en el medio del huracán, ¿no? Que estoy enojada, que estoy, bueno, en el estado que esté, conecto con esa persona y pregunto, no doy por hecho, pregunto. Y les puedo asegurar que se van a llegar a sorprender de muchas cosas que damos por hecho o pensamos o construimos en nuestra cabeza y a la hora de la verdad es pura imaginación. Entonces, los invito a esto, a que abramos conversaciones, las conversaciones que nosotros necesitemos para, de alguna forma, conectar con la paz, que es lo que creo que la felicidad y la paz son los pilares básicos de la existencia humana. Así es, Anabela. Vamos a hacer un pequeño cortecito. Quédense pensando esto que dijo Anabela, que es súper interesante. Y seguimos con